Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, continuando el tema de ayer, entre los exámenes de estudio de un paciente que tiene patología de esófago, pues la endoscopía. La endoscopía, el examen endoscópico alto, permite una visión directa de toda la luz del esófago, de todas las lesiones y las características de la mucosa. Entonces, cualquier alteración en cuanto a su morfología de esta mucosa es susceptible de biopsiar. Entonces, la biopsia es el estudio histopatológico de mayor precisión para determinar que un paciente es portador de un cáncer. Los exámenes que nos permiten ver la morfología de esto no es suficiente. Para mí puede ser un cáncer, pero yo necesito documentar. Y el documento oficial que esto nos dice es el patólogo. La muestra que se ha tomado por vía endoscópica, un fragmento, una miniatura de tejido, es suficiente para el patólogo. Entonces, algunos endoscopistas dicen 7 hay que tomar. Bueno, tómele lo que corresponda, pero tómele bien. Si uno toma la muestra del sitio adecuado y en el preciso lugar donde está la lesión, bueno, va a salir el diagnóstico. Porque la lesión está en la mucosa. Que fuera una lesión que está en el músculo, eso, aunque tomes toda la mucosa, no te va a salir del diagnóstico. Entonces, aquí hay que ver, hay que tomar en cuenta. Los endoscopistas dicen 7, pero con 7 muestras tenemos el 90 y tantos %. Y completamos con el cepillado. El cepillado no hace diagnóstico, jóvenes. El cepillado es un examen citológico de las células descamadas del tejido. Entonces, es un Papa Nicolau, en otras palabras. Un examen citológico no hace diagnóstico, es simplemente sospecha diagnóstica. ¿Por qué? Porque aquí el patólogo me va a decir células atípicas. No me va a decir como en el estudio histopatológico, o sea, del tejido muestro tomado por biopsia. Ese es tejido. Ahí me va a dar un diagnóstico histológico. En el examen patológico no hay tal cosa. Aquí solamente va a haber la forma de las células, ¿son normales o son anormales? Si son anormales, ya te hace sospechar que es un cáncer. Si es normal, pues no. Pero con eso complementan y dicen, con esto podemos decir con certeza de que si es o no es cáncer. Otro de los exámenes de extensión es la tomografía. La tomografía, cuando hay una sospecha de un cáncer, es ideal solicitar una tomografía de tórax con contraste. Sin contraste, todo es oscuro, todo es negro, no podemos definir adecuadamente la morfología. En cambio, si es uno con contraste, el contraste se inyecta en la vena y eso circula por la sangre y llega ahí y se toma y resalta eso. Entonces, para esto es muy importante porque la tomografía nos va a dar la extensión de la lesión, nos va a dibujar en la reconstrucción la parte que está afectada, la longitud y también el diámetro en cortes especiales. Entonces, esto es muy parecido al esofagograma, pero con otra técnica desde otro punto de vista para poder determinar. Aquí vamos a poder ver crecimientos ganglionares regionales o extensión de la lesión a órganos vecinos. También esta tomografía nos va a permitir ver las metástasis. Las metástasis, pues la sensibilidad de esto es alto, la especificidad también, pero ningún estudio se acerca al 100%. Entonces, esto simplemente es una valoración del tórax y del esófago propiamente que está en el tórax. El PET scan. Este es el material radioactivo que se inyecta y se toma los cortes. Es similar a la tomografía.
Entonces, aquí, por ejemplo, las flechas nos están indicando sitios de captación. Ellos lo llaman sitios de temperatura o caliente, zonas de captación caliente. Esto puede ser el sitio primario o el sitio metastásico. Entonces, está en el trayecto del esófago. Este está por detrás, puede ser un nódulo. Este estudio es muy importante, ya sea como método de valoración de los exámenes preoperatorios, solo que para esto el costo es muy alto. Son alrededor de $1,500 el equivalente en bolivianos solo este examen. Lo hacen en La Paz, en Santa Cruz. En la Argentina es más barato. En la Argentina esto cuesta $600, pero el pasaje y la estadía y todo eso, pues también compensa y el gasto es alrededor de $1,600 a $2,000. Pero en La Paz ya es más cerca, ¿no? Es nuestro medio. Esto es mucho mejor que la tomografía. ¿Por qué? Porque permite identificar el sitio primario. El sitio primario va a captar este material radiactivo. También los sitios de metástasis captan esto. Entonces te permite tener una mejor valoración para ver la extensión de esta enfermedad. El PET scan o la tomografía con emisión de positrones, así se llama este estudio. Entonces, también esto se utiliza no solamente con miras preoperatorias, sino que también después de terapia adyuvante para valorar la respuesta, jóvenes, para ver qué cantidad del tumor ha desaparecido o persiste todavía. Los sitios de metástasis que había en el estudio inicial, pues, como están, han sido eliminados o persisten o han disminuido de tamaño. Entonces, tal vez en un futuro es un estudio ideal, es un estudio muy bueno para hacer una evaluación de la enfermedad, ya sea como parte de los exámenes pretratamientos o después de algún tratamiento realizado para valorar la respuesta. Pero esto yo creo que más después vamos a determinar más. Cuanto más se use este examen para las diferentes patologías y sobre todo cuando sea un poco más accesible a los pacientes, porque todavía es alto el costo. La endosonografía son también instrumentos de avanzada. Es un endoscopio instalado con un ecógrafo. Esto permite ver directamente la extensión, las características del tumor, ya sea longitudinalmente ves qué tamaño es y circularmente afecta o no afecta toda la circunferencia y cómo crece. Entonces, no solamente eso con la endoscopia ves, con el sonograma, pues te permite ver la extensión o la infiltración hacia la pared del esófago. Ha atravesado la mucosa, está en la submucosa, ha llegado a la muscular o ha pasado a la muscular. Entonces, esto te permite valorar, pero este examen va a ser dependiente del operador. No para todos es igual. Depende de la capacidad, del criterio del que estás realizando y sobre todo de la acuciosidad o el conocimiento que tenga para decir. Para uno puede decir que está en la capa muscular, pero para otro no. Si ustedes ven esta imagen, pues te está delimitando algo. Está dentro del esófago, pero está delimitando alguna capa. Y no te olvides que el esófago no tiene serosa, solo muscular y es la de afuera. Pero esto puede ser un crecimiento vegetante dentro de la luz del esófago, pero te está marcando. Este estudio, pues, lo utilizan para la etapificación, sobre todo para ver la infiltración en la pared de la lesión, ¿no? Tiene alta especificidad, jóvenes, pero eso va a depender de la experiencia del operador. Un gastroenterólogo que no tiene entrenamiento para esto, pues difícilmente me va a poder dar una sensibilidad del 89%, una especificidad del 90%. Entonces, esto pues
sobre todo en el T3 dicen que es más preciso, 90%. Es alto, pero todavía no estamos habituados de manera rutinaria para hacer esto. ¿Por qué? Porque en el gastro en Cochabamba hay este equipo, pero está dañado hace más de un año y no pueden comprar un repuesto. Naturalmente debe ser costoso el precio, pero la utilidad que se le pueda dar a esto es muy alto. Pero lamentablemente a veces no sabemos cuidar lo que tenemos. Son equipos muy sencillos, muy sensibles y fácilmente se dañan con una manipulación torpe o simplemente con un golpe que no tenga cuidado. Para las etapas iniciales dicen que no es muy adecuado. Yo honestamente no tengo mucha experiencia, pero yo creo que es un estudio que te va a permitir ver por lo menos el espesor de la pared del esófago. Más allá no te va a permitir ver. Llegar o determinar nódulos va a ser un poquito pelón, pero va a depender de la curiosidad, de la capacidad del que está haciendo. Pero yo creo que es un poquito más difícil poder determinar porque el mediastino pues, se divide en anterior, medio y posterior. En el mediastino tienes la tráquea y la tráquea está lleno de nódulos, tiene ganglios en toda la cadena, anteriores, posteriores, hasta la carina. Ahora más abajo también hay ganglios y no podemos decir que este ganglio corresponde al esófago enteramente. Entonces del esófago puede haber, pero yo creo que para decir con precisión, este no es el estudio ideal para decirte, tiene ganglios metastásicos. No, yo creo que hay segmentos en el cual puedes decir, pero a pesar de que veas, hay que tomarle con mucha cautela. ¿Por qué? Porque en el tórax, en el mediastino, donde está el trayecto del esófago, hay estructuras que tienen su drenaje linfático separado del esófago y eso puede confundir. No se olviden de que un ganglio aumenta de volumen, de tamaño, por un proceso inflamatorio inicialmente y luego después por las patologías crónicas como el cáncer. La tuberculosis también aumenta de tamaño, pero histológicamente es el patólogo el que nos tiene que decir esto. Pero imagenológicamente podemos sospechar, pero no podemos afirmar de que esta sea metastásica de un sea de esófago. La punción con aguja fina, la PAF, es un poquito más difícil. Sin embargo, los endoscopios tienen aguja para infiltrar, jóvenes. Tienen. Entonces, ellos utilizan este material para cauterizar, para infiltrar alcohol o una sustancia vasoconstrictora cuando hay un sangrado en la mucosa. Y eso se manipula de afuera cargando una jeringa. Entonces, la citología y todo esto tiene alta precisión. También permite hacer este examen, el cepillado o la punción con aguja fina. Pero también esto va a depender del patólogo porque el esófago no es muy grueso y la aguja también, el que tiene, es finita. Pero no todos quieren abusar de la aguja porque dicen, ¿qué pasa si me paso? Y hay un poquito todavía de temor. Entonces, la endosonografía, resumiendo, es una herramienta para un estudio locorregional más de la pared, es lo más ideal. La pared del esófago, o sea, el grado de infiltración del cáncer en la pared. No es útil en estudio de metástasis. Entonces, eso es mucho mejor con la tomografía. El uso de este aparatito, más la tomografía, pues tiene una precisión alta para evaluar el TNM, la etapificación. Ya esto pues se le suma el patólogo y con eso ya estamos. Entonces, ¿cuál es el impacto clínico? ¿Por qué beneficia en la sobrevida? Porque permite elegir de una manera más precisa, más adecuada, las terapias a realizar con el paciente.
Entonces, la etapificación es muy importante y es muy importante analizar los exámenes y todos relacionarlos. Y de acuerdo a eso, pues elegir el mejor tratamiento que va a beneficiar al paciente mucho más. En esto de las reetapificaciones no hay jóvenes. Cuando uno hace una etapificación en un cáncer, puede que te hayas equivocado, pero no hay reetapificaciones. Es uno solo, es como el cacho. Lo que ve se escribe y lo que se escribe, eso no se borra, porque si yo escribo un cáncer, pues estoy describiendo por qué es esta etapa y eso no lo voy a poder borrar. Entonces, hay otra cuestión que se puede usar para esto, la laparoscopía, sobre todo para lesiones bajas de esófago. La laparoscopía, pues ya sea por vía abdominal, esa partecita de 5 centímetros, podemos verlo por esto. O podemos ver la toracoscopía por arriba, todo el trayecto del esófago. Y con esto, pues confirmamos si es que hay ganglios que están engrosados y aumentados de tamaño. El ganglio que tiene una metástasis de un cáncer es de consistencia pétrea, es dura, jóvenes. No es blanda, no es pequeña, es irregular en sus bordes, pero es dura, es pétrea. Entonces, esto probablemente en otros lugares es parte del procedimiento. La laparoscopía también se puede hacer por vía torácica. Entonces, el examen es similar a la toracoscopía, tal vez con menos riesgos todavía. ¿Por qué? Porque estamos más habituados al laparoscopio. Los instrumentos los mismos que se utilizan. El lente el mismo. Entonces permite ver todo el mediastino y ayuda metiendo otros trócares para desplazar un poco el pulmón. Pero esto está por verse todavía porque eso en un futuro yo creo que vamos a tener que ver mucho más esto para tener una valoración más precisa, más directa. Entonces, esto de la laparoscopía, pues es prometedor para un futuro, sobre todo. ¿Qué vamos a hacer? Elegir el tratamiento y hacer las biopsias. Porque si es que este laparoscopio te permite tomar la biopsia fácilmente de un sitio de metástasis, ya no tienes que estarle haciendo mucho. Ya tienes confirmado el sitio primario y la extensión de la enfermedad. La fibrobroncoscopía, jóvenes, también es un método. Me pueden decir, esto es pero para pulmón, que tiene que ver con el esófago. Pues el esófago por vecindad está con con los bronquios en relación, con el árbol bronquial. Entonces, el paciente a veces en etapa avanzada tiene tos o tiene sangrado, pero esa tos es irritativa y el cáncer que ha nacido en el esófago está extendiéndose no solamente hacia arriba, hacia abajo, sino también en profundidad a la pared, a través de la pared del esófago, y a través de esto puede infiltrar la laringe, o digo los bronquios o sencillamente los anillos traqueales y producir sangrado o tos por irritación de lo que va a filtrar del esófago. Aunque sea sangre, va a irritar y va a estimular al reflejo de la tos. Entonces, esto se puede ver en etapas muy avanzadas del cáncer de esófago, que se ha fistulizado hacia la tráquea. La American Joint Committee, el TNM, es el método en el cual se utiliza para clasificar o etapificar el tumor. ¿Desde qué parte nos interesa? T0 es que no hay evidencia. El TIS, o sea, lesión in situ, hay una displasia de alto grado. En una parte donde hay solo cambios vasculares, cambios de coloración, o una parte donde hay fibrina o el epitelio está un poquito rojo. Entonces, solo son cambios que todavía no se puede determinar, pero si uno toma biopsia de esos sitios,
puede tener la grata sorpresa de que es un sitio de displasia de alto grado. El T1 tumor invade la lámina propia, la muscularis mucosae o la submucosa. Llega hasta ahí el T1. Y este T1 se divide en dos. El A, tumor invade la lámina propia o la muscularis mucosae. El tumor 1B invade la submucosa. Entonces, el T1, la mucosa y la submucosa. Este se subdivide en dos, el T1A y el B. El T2, tumor invade la muscular propia. El T3 invade la adventicia. El T4 ya invade otras estructuras. En otras condiciones, en otro lado, después de la adventicia, deberíamos tener la serosa. La serosa es una parte sólida y dura que protege el órgano por fuera, pero el esófago no tiene serosa. Este T4, que invade estructuras vecinas adyacentes, se divide en dos, el A, 4A y el 4B. El 4A, que invade la pleura, el pericardio o el diafragma. El B es un tumor ya muy avanzado que invade los vasos principales, los cuerpos vertebrales, la tráquea. Entonces, en base a esto, nosotros ya podemos tener idea de la magnitud de la extensión del tumor. En base al N0 no hay ganglios, N1 pues hay nódulos con características metastásicas 1 a 2. El N2 va a haber de 3 a 6 ganglios. El N3 va a haber más de 7 ganglios. Entonces ya tenemos el T y el N. El M es metástasis. Metástasis a distancia. Entonces ya tenemos el TNM. El T es el tamaño del tumor. El N es el número de ganglios. Y el M es las metástasis. Otra cosa que es bueno es el grado histológico. El grado histológico que tiene mejor pronóstico es el bien diferenciado. El moderadamente diferenciado va disminuyendo en su factor pronóstico. El indiferenciado es muy agresivo, jóvenes. El indiferenciado normalmente va a estar acompañado de ganglios metastásicos. Y la histología, pues hemos dicho que en el esófago es más frecuente el carcinoma de células escamosas y luego el adenocarcinoma. Entonces, el linfoma de tipo MALT y los sarcomas y otras lesiones metastásicas. Pero eso es lo que se utiliza para etapificar el cáncer de esófago. Si ustedes ven esto y analizan el T1, el T2, básicamente en todos los lugares habría un endosonografía fabuloso para etapificar, para ayudar. Pero no tenemos, pero sí lo que tenemos pues es la tomografía o la resonancia. Entonces, eso es para la etapificación, jóvenes. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Cuando hablamos de cáncer, siempre al final hay factores pronósticos clínicos, hay factores pronósticos patológicos y hay factores pronósticos de los tratamientos que hacemos. ¿Cuál es la probabilidad de supervivencia? Es menor al 10% a 5 años. Entonces tampoco no es muy alentador, jóvenes. Como ven, es muy pobre la sobrevida a 5 años, 10%. ¿Cuáles son los factores pronósticos que son gratos de mencionar? El grado de invasión tumoral, o sea, la extensión de esto, la infiltración a órganos vecinos. ¿A cuáles? ¿Y cuántos? La presencia de afectación ganglionar, entonces, en otras palabras, el TNM. Ese es muy importante como factor pronóstico, no solamente como pronóstico, sino también como tratamiento. La presencia del tumor residual tras la cirugía o tras de algún tratamiento es un factor pronóstico,
pero la presencia de un tumor residual es un pronóstico adverso, jóvenes. No es un factor pronóstico en favor del paciente. La localización es otro factor pronóstico. Los que están localizados distalmente, los cánceres del esófago distal o de la unión gastroesofágica, tienen una condición de drenaje linfático hacia el abdomen. Y para esto, pues, su pronóstico es malísimo, porque fácilmente van a invadir al hígado, van a ir al retroperitoneo. Entonces, porque es el sitio de drenaje y de allá van a seguir extendiéndose. Pero en cambio las lesiones superiores van a ir al cuello, no todos. Las de la parte del medio, pues al mediastino y al pulmón. Otro factor pronóstico es el tamaño del tumor, o sea, la longitud, de qué extensión es el cáncer. 5 centímetros es el parámetro para decir, este es de mal pronóstico, porque posibilidades de metástasis es mayor. El tipo histológico. Hemos dicho que el bien diferenciado es de buen pronóstico. Al ser de buen pronóstico, el crecimiento es lento, es poco agresivo. Al decir indiferenciado, el crecimiento es rápido, es muy agresivo, jóvenes. El estado general del paciente es muy bueno eso, porque un estado excelente de condición general de una persona le permite soportar el embate del cáncer, las alteraciones que ocasionan los tratamientos y tener una mejor respuesta. Y la otra condición es las complicaciones después del tratamiento. ¿Qué complicaciones? Las complicaciones pueden llevar a la muerte y no así la enfermedad. Entonces, esto de las complicaciones hay que manejarlo con mucho respeto. Entonces, tenemos por vecindad la tráquea y que nos va a ocasionar un problema respiratorio. Y otro que hablan del ADN, la ploidía. La ploidía es otro factor que podría participar, pero esto se ve que no es tanto en este tipo de lesiones, sino que donde más se ha estudiado es el de mama. En el cáncer de mama sí es un factor, pero no, tampoco no es uno que se le tenga que decir, ay, qué temor. No, pero sí se sabe que la ploidía es un factor que también se considera en el cáncer de mama. Probablemente en esto también como en otras, pero necesitamos más tiempo. El tratamiento del cáncer de esófago, si las condiciones clínicas, la etapa y las condiciones generales del paciente lo permiten, hay cirugía. La cirugía es retirar, quitar el esófago y quitar en bloque, con intención curativa, jóvenes. Pero quitando el esófago, ¿qué vamos a hacer? Si quitamos el esófago con todo su drenaje y en bloque lo quitamos, para esto hay la técnica de Igor Lewis. Se hace una apertura lateral del tórax y por ahí se trabaja. Y también se hace una apertura en el abdomen para liberar el tercio inferior del esófago y preparar el estómago para subir el estómago hacia el tórax y hacer la anastomosis alta. Entonces, ese es una esofagectomía con ascenso gástrico, jóvenes. Entonces, el estómago se libera de sus adherencias, se preparan los vasos que van a permitir que el estómago ascienda sin tensión y que mantenga la irrigación y se conserva la gástrica derecha. Entonces, con esto se puede hacer una anastomosis dentro del tórax. Para eso se hace la incisión del abdomen. Hay tratamientos que se pueden hacer de manera paliativa. Esto de esa esofagectomía transhiatal, jóvenes. No es muy complicado quitar esto, pero lo complicado es restituir. Pero cuando se hace este tratamiento, un tratamiento paliativo, se puede utilizar el colon.
el colon transverso. ¿Para qué? Para hacer una transposición de este colon y anastomosar con el esófago en su extremo superior. Va a depender el sitio anatómico del cáncer, va a depender el tamaño de la extensión dentro de la luz del esófago que tiene el cáncer. Sobre todo el cáncer está localizado tercio superior, tercio medio, tercio inferior, para planificar la cirugía. Puede que el estómago no pueda subir hasta arriba, no alcance. Pero es que depende también esto de los exámenes preoperatorios y tener la medición exacta desde dónde vamos a cortar el esófago y hasta dónde va a subir el estómago. Ahora, cuando hacemos el tratamiento paliativo, también jóvenes, la transposición de colon tenemos que hacerlo. Todo el transverso se diseca, se libera. Y eso lo podemos ascender transdiatalmente, pero si es un cáncer, es la peor elección que podríamos hacer. Es un planteamiento muy loco. Entonces tenemos que buscar otra vía de ascender el colon transverso. Y esa vía es la mejor, la preesternal, hacer un túnel por delante del esternón y llegar hasta el cuello y hacer la anastomosis ahí, arriba y abajo anastomosar al estómago. Y luego después anastomosar el colon ascendente o el derecho con el izquierdo para que mantenga la continuidad. Entonces, en esta técnica, esas son los tratamientos quirúrgicos más frecuentemente de los que se hacen. Pero esto va a depender del cirujano, va a depender de la formación y de la capacidad que tenga el médico para poder elegir. Al fin y al cabo, a veces es una vida a la que estamos en medio manejando y hay que tratar de elegir lo mejor. O hacer un otro tratamiento, no es el quirúrgico, también se puede, dependerá del tipo histológico. Otra de las opciones es el uso de la radioterapia, tumores del tercio superior, sobre todo esto, en histología de células escamosas. El hacer uso de la radiación en este cáncer o en el cáncer epidermoide, posibilidades de curación son muy altísimas, jóvenes. ¿Por qué? Porque ese tipo histológico es muy sensible a la radiación y la curación puede ser simplemente con la radiación. Si se combinan las dos, la cirugía y la radioterapia, pues fabuloso. Entonces, a veces es la única modalidad que se usa, ya sea con intención curativa o paliativa. Cuando la enfermedad está muy extensa y las condiciones del paciente no son adecuadas, la radioterapia de tipo paliativo. Entonces, esto permite tener un control y mejorar la sobrevida del paciente y, sobre todo, elevar la calidad de vida. La quimioterapia. Entonces, miren, la quimioterapia, jóvenes, la radioterapia todavía, vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo a veces que se usa de manera preoperatoria? Igual que en cualquier otra patología, disminuir el tamaño del tumor. Es el tratamiento neoadyuvante para después operarlo. ¿Para qué? Para tener sitios de corte seguros, libres de enfermedad. ¿Por qué? Porque la radiación va a hacer que el tumor disminuya de tamaño. Entonces, la radiación puede ser, es externa o puede ser en modalidades que manejan los hombres. 20 días o directamente 3 a 5 días, dosis radical. ¿Qué quiere decir? Aumentan la dosis cada día. En cambio, en el tratamiento estándar le dan 200 centigrados cada día y eso va sumando y tiene un tope. La radiación no puede ser dado alegremente en cantidad que uno quiere. El tejido tiene una resistencia para no ser chamuscado, para no ser quemado. Estos tratamientos tienen ventajas y tienen desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Es que el tamaño del tumor va a disminuir y va a permitir una cirugía más segura con bordes quirúrgicos, o sea, bordes de incisión libres de neoplasia. Entonces, eso es la ventaja. La desventaja es la desesperación del paciente si es que no ha recibido una orientación adecuada de tolerar esto y permitir que
se haga esto. La otra modalidad es la quimioterapia. La quimioterapia también puede ser preoperatoria o puede ser posoperatoria o adyuvante, o simplemente ser paliativa, ningún tratamiento y se hace nada más con intención de mejorar la calidad de vida del paciente y sobre todo darle un alargue a la sobrevida. Entonces, la quimioterapia puede ser de un medicamento o puede ser combinado. Los mejores resultados son los combinados. Esto del platino y el 5-fluoruracilo, jóvenes, es un esquema antiguísimo, pero hasta ahora se sigue usando porque los resultados son buenos. Hay mejores productos de estos derivados del platino. Tienes el oxaliplatino, tienes el carboplatino, tienes el paclitaxel, el docetaxel. El 5-fluoruracilo es un medicamento que se ha usado como sensibilización para la radiación. ¿Qué quiere decir eso? En la fase celular, el ciclo celular es más sensible cuando está en cero, en fase cero. Y este medicamento a las células de tu cuerpo, de esa parte enferma, te lo pone en fase cero. Y si le pones la radiación, es que está causando la sensibilidad y la muerte celular de las células neoplásicas es más rápida. Por eso se usa para sensibilizar el platino o el 5-fluoruracilo. Pero en la actualidad hay otros esquemas que ya son diferentes y con mejores resultados. De manera preoperatoria, si quiero operarle, puedo pedir que le hagan neoadyuvancia con quimio. 3-4 ciclos y después lo opero. O lo opero y después va a quimioterapia de tipo adyuvante. Eso es para consolidar el tratamiento. Pero si se hace neoadyuvancia, también después de la cirugía debe continuar y completar los esquemas de quimioterapia que necesita el paciente. Tienen buenas perspectivas cuando se utiliza las combinaciones de estas tres modalidades, ¿sí? Los resultados son mejores, el paciente tiene mejor sobrevida y el resultado tal vez mejora. Yo creo que en esta condición es un poco prematuro tener que decir, pero el futuro de esto va a hacer que se tenga que ser más agresivo con esto en cuanto a los tratamientos. Y en la actualidad no solamente son los citostáticos, también tenemos la terapia biológica que coadyuva a estos tratamientos citostáticos y el resultado es mucho mejor, solo que el costo todavía es muy elevado, jóvenes. Una ampolla de una terapia biológica, pues la ampollita te cuesta como por encima de 10,000 y eso hay que colocar cada 21 días. Entonces, hay muchas cuestiones para esto, el tratamiento con intención curativa o los paliativos, cuando hay enfermedad diseminada, cuando el tratamiento quirúrgico ya no tiene indicación o si las quieres hacer, no va a haber beneficio para el paciente. Entonces, tienes que recurrir a otras cuestiones, la dilatación, la colocación de sondas para nutrición, porque eso va a cerrar, va a estenosar. La paliativa, si puedes hacerlo, una transposición de colon o transposición de intestino delgado por vía preesternal, es factible. El paciente va a comer, pero se va a morir por la enfermedad, pero va a comer y con esto mejora su calidad de vida. El láser es otra cosa que está dando de qué hablar, pero seguramente más adelante va a ser. Hay otra terapia todavía, jóvenes, que se puede usar de manera paliativa, que tal vez ustedes van a ver más frecuente. ¿Y qué se llama? Es la radiofrecuencia. No usa cobalto, no usa, es otra máquina que necrosa el tejido tumoral. ¿Y con qué? Se inyecta unas agujas y eso está conectado a una máquina que produce o descargas de electricidad controlada, pero para matar el tumor. Es la radiofrecuencia y no causa complicaciones. Y la calidad de vida es excelente porque la respuesta también es muy buena, jóvenes. Ese es un tratamiento novedoso que seguramente ustedes ya van a ver y van a conocer con más frecuencia más adelante porque recién está empezando. Está empezando en el norte y también en las Europas. La radiofrecuencia es un tratamiento paliativo,
pero uno dice que es paliativo, pero se ha visto resultados maravillosos que se puede combinar con la cirugía y volver a retomar y revalorar al paciente con todos los exámenes de extensión y combinando con la quimio, yo creo que podríamos cambiar el pronóstico de mucha gente al replantear la respuesta y replantear un tratamiento que realmente le va a beneficiar mucho más al paciente. Entonces, jóvenes, miren, eso es lo que he podido hablar con ustedes sobre el cáncer de esófago. No sé si es que hay alguna parte que no me han entendido, que no ha sido comprendido o que ha quedado dudas, me gustaría que me lo hagan saber y yo con mucho gusto les voy a aclarar o vamos a volver a explicar lo que no haya quedado claro. La hora nos está pisando, pero estoy presto a escuchar, jóvenes. Ustedes me dicen si hay alguna duda. Yo entiendo que esta cuestión del cáncer, a veces cuando escuchamos por primera vez, nos deja un poquito mareados porque uno no espera esto. Estamos acostumbrados a otras patologías se describen así que también nos lo describan. Pero en el cáncer es un poquito diferente y es un tanto traumático. Pero estoy presto, si es que algo no ha quedado claro, jóvenes, con muchísimo gusto a escuchar y volverles a explicar. Ustedes me dirán. Al parecer no hay preguntas, doctor. Jóvenes, sí, parece que no hay. Yo de todas maneras, como todos los días, hoy que estamos terminando la clase, les agradezco su tiempo. Les agradezco la atención que me han dado para poder transmitirles a ustedes algo que me han encomendado y lo hago de todo corazón porque ustedes son lo más valioso que tenemos, la juventud que está en formación. Y esto pues hay que cuidarlo. Por eso yo soy feliz con ustedes. Aunque digan lo contrario, yo sí soy feliz con ustedes. ¿Por qué? Porque están en formación y son buenos estudiantes y no hay maldad en ustedes. Lo único que desean es aprender. Y eso hay que darles porque es el mejor alimento para el que quiere superarse, el que quiere aprender. Si es que alguna vez tienen alguna pregunta en el Vietman, me van a encontrar, jóvenes, con muchísimo gusto, lo que sea. Nuevamente les digo, les agradezco mucho y por favor, mañana también nos veremos a la misma hora, 6:15. Por favor, jóvenes. Gracias, doctor. ¿Listo, chicos? Gracias, doctor. Gracias. Chao, chao, chao. Que les vaya bien.